Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo video. Excelente inicio de mes de julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en estos 3 días de julio? Espero que todo te salga bien, hermana. Es un nuevo mes. Vamos a comenzar con todo. No importa. El otro día hice una publicación ahí en mis redes sociales, que si no me sigues, sígueme en mis redes sociales. Ven que ahorita está mucho el y si sí. Y si sí, ¿qué pasaría? Ahí le subí una captura de cuando yo empecé en YouTube. Yo me hice viral en el 2020, pero yo quería ser youtuber desde el 2016, hermana. No, es más, desde mucho antes, de cuando Yuya empezó, pues todo el mundo queríamos ser youtuber, bueno, yo. Y ahí le subí una captura de yo dije, ¿y si nadie se suscribe? Y si sí, ya hoy somos más de 1.300.000 personas aquí. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que tú también cumplas tus sueños, que no te dé vergüenza hacer lo que quieras hacer. Si quieres ser creador de contenido, si quieres ser abogado, si quieres ser arquitecto, si quieres ser lo que tú quieras ser en esta vida como Barbie, tú lo puedes ser, hermana. No pasa nada. Es que mi mamá, ¿qué va a decir? Es que los vecinos, ¿qué van a decir? Que digan lo que digan. También yo cuando empecé en esto, mira, yo tengo mi carrera, he hecho diplomados de mi carrera, pero yo me dediqué a esto y obviamente la gente me criticó, hasta la familia me criticó, pero a mí no me importa, hermana, porque yo hago lo que a mí me plazca, lo que a mí me haga feliz, lo que a mí me dé de comer y principalmente lo que más me hace feliz. Entonces, tú tienes que hacer lo que tú quieras sin vergüenza de nada. Y si alguien te dice algo, pues aléjalos de tu vida porque esa gente no te quiere. Pero créeme que en algún momento te van a pedir un favor. Sí, lo sabré yo. Pero bueno, hermana, el día de hoy te tengo una historia hablando de familias malas, traicioneras. Esta historia está triste. Esta historia justamente me la dejaron en la cajita de preguntas en mi Instagram. Sígueme, es que por allá está también bueno el chisme. Como ya leíste en el título del video, mi esposo tuvo una hija con mi hermana. Sí, hermana, así como lo escuchas, me engañó con mi hermana, tuvieron una hija. Pero quédate a escuchar esta historia porque está bastante fuerte, bastante dolorosa y también con un mensaje muy importante para las personas que pasan por estas situaciones. Así que, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Bueno, mira, quiero comenzar abriendo esta historia platicándote que para mí es muy importante, respeto las religiones, como siempre lo hemos dicho en los videos y en las historias, que yo respeto en quien tú creas, ¿ok? Y yo personalmente te quiero decir que yo creo en Dios, soy fiel creyente de Dios, siempre estoy orando, siempre le estoy pidiendo a Dios por todo, agradeciéndole también. Y en esta historia es muy importante Dios, porque te quiero platicar qué fue lo que pasó. Mira, a pesar de eso, yo he pasado por situaciones muy complicadas a lo largo de mi vida. Desde muy chiquita mi mamá me abandonó y me dejó en casa de mi abuelita. Yo me crié con mi abuelita y pues yo nunca conocí a mi papá. Luego muere mi abuelita y a los 6 años me fui a vivir a la casa de una tía. La verdad es que pues yo era muy chiquita. Toda esta situación de que mi mamá me abandonara, de que no tenía un papá, de que estaba de casa en casa. A los 6 años, hermana, yo tenía muchos problemas emocionales. Esto me trajo muchas situaciones que me hicieron sentir mal psicológicamente y yo me refugiaba mucho en la iglesia. Pero yo sentía que yo no encajaba en ningún lugar. No sé cómo explicarte, no sé si alguien vivió esta situación de sentirse así. Porque yo siempre he creído que si desde tu casa sientes que no encajas, definitivamente sientes que no encajas en ningún otro lado, o sea, porque sientes que todos te van a abandonar de alguna manera y yo sentía eso, como que en ningún lugar era como que feliz o que en un grupo de amigos, con nadie sentía que estaba bien. Entonces, hermana, pasó el tiempo, yo tenía 16 años y como te digo, pues yo estaba en la iglesia. En la iglesia fue donde conozco al cucaracho de esta historia. Así le vamos a poner, no le voy a poner un nombre, le vamos a poner el cucaracho de esta historia. Yo soy mormona y él era elder, que te voy a leer porque a mí desconocía esta palabra, este término, entonces te lo voy a leer por si hay alguien que no sabe qué es. En el contexto religioso, un elder se traduce habitualmente como anciano o presbítero. Es un título o cargo eclesiástico que designa a un líder espiritual, ministro ordenado o miembro con un nivel específico de autoridad dentro de una congregación.
Por si no conocían también esto, pues aquí les dejo este paréntesis. Continuamos. Entonces te digo, yo lo conozco, él para esto yo vivía en Paraguay, que fue donde yo lo conocí, y pues él terminó su misión ahí en Paraguay, después él se mudó, pero él y yo seguíamos en contacto porque nos pasamos nuestro número de teléfono y después de que él ya no estaba ahí, pues seguíamos en contacto. Hacíamos videollamada, hablábamos todos los días, nos platicamos absolutamente todo y ándale que un día él regresa a Paraguay porque resulta que mi tía con la que yo me crié después de estar con mi abuelita y con la que yo vivía, invitó al cucaracho a una como red de mercadeo. No sé bien cómo estaba la onda, pero lo invitó a un negocio. Entonces regresó a Paraguay y fue aquí donde nos volvimos a ver en persona. Entonces, hermana, él se quedó a vivir en la casa, pues donde yo vivía, en mi casa. Y pues poco a poco él y yo nos fuimos conociendo un poco más, empezamos como pues ya más que amigos a querer formalizar una relación, cosa que mi familia pues no lo veía bien. O sea, porque mi familia, mira hermana, como siempre pasa, siempre tu familia ve algo en los hombres, hasta en las mujeres, en tu pareja en general, ven algo que nosotros no podemos ver cuando estamos ciegas de amor. Entonces mi familia pues me decía, es que no nos gusta esta relación, no estamos de acuerdo, pero bueno, pues tú sabrás, ¿no? Para esto pues yo estaba, hermana, 16 años, estaba bien chavita. Para esto, hermana, no te platiqué, pero en la casa donde yo vivía mi tía, sus hijas, mis primas y mi hermana, ¿ok? Personaje súper importante en esta historia. Para esto pues me dejaron de hablar todas. A raíz de que yo empecé mi relación con el cucaracho, como a nadie le pareció esta situación, pues me dejaron de hablar. Me aplicaron la ley del hielo, me dejaron de hablar. Entonces el cucaracho me dice, oye, pues si aquí ya no tienes nada que hacer, si no te hablan, si tu familia está mal contigo, pues vámonos a vivir a Chile. ¿Qué haces aquí? Vámonos a vivir a Chile. No, hermana, yo pues obviamente con los ojos cerrados y detrás de él, y se me olvidó la letra. Pero bueno, dije, pues sí, ¿no? Pues ¿qué hago aquí? Nadie me quiere, todos me odian, nadie me habla. Hermana, recién cumplí los 18 años, dije, vámonos para Chile, porque yo te sigo a ti, mi amor, a mí no me importa mi familia. Pero hermana, pues mira, como que mi tía se resignó, dijo, está bien, órale pues, ¿te vas a ir con él? Va, pero habló con el cucaracho y le dijo, si se van a ir a vivir juntos a otro país, está bien, pero cásense. Mínimo cásense porque pues a ella le importaba mucho el no, ¿qué van a decir? Se la llevó, seguro la preñó, seguro la embarazó, se la va a llevar. No. Entonces mi tía dijo, pues cásense. Hermana, pues para luego es tarde. Nos casamos un día, al día siguiente yo ya estaba en camino para Chile. Porque yo dije, antes de que se arrepientan, antes que esto, pues me casé con el cucaracho y nos fuimos recién casados. Hermana, yo no sabía el infierno que me esperaba. Mira, yo de verdad, si alguien me hubiera dicho que este capítulo iba a estar en mi vida, yo no hubiera creído a esa persona que me hubiera dicho. Es más, si hubiera bajado Dios a decirme, ¿sabes qué? ¿Vas a vivir esto? No, ni siquiera él se lo hubiera creído. ¿Sabes por qué, hermana? Porque aquí es donde realmente comienza un calvario que yo sentí que nunca se iba a terminar. Nos fuimos a Chile. Al principio todo bien, ¿no? Color de rosa, ¿por qué? Porque pues así es al principio. Yo al principio me la llevaba muy bien con mi suegra, con la mamá del cucaracho. Y yo sentía, o sea, yo veía a la señora con una actitud muy buena conmigo. De repente era como muy, me defendía mucho a veces hasta del cucaracho. Cuando veía que el cucaracho como que hacía comentarios fuera de lugar o que me faltaba el respeto, mi suegra me defendía, cosa que tú sabes que hoy en día pues no se ve eso, ¿verdad? Al contrario, la suegra está del lado del hijo, pero la suegra pues me defendía. Pues ándale, que me dice el cucaracho, mira, yo que tú no confiaba tanto en mi mamá, porque mi mamá no es la persona que tú crees, no es la mujer que tú crees, no es la suegra querida que tú crees. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tú vas a hablar mal de tu mamá? No creo que tu mamá sea mala persona. No, hermana, pues como dice el dicho, más pronto cae un hablador que un cojo, porque ándale que la mamá resultó ser todo lo contrario. Porque esta señora sacó su verdadera cara. Era una pesadilla esta mujer, hermana. Era una pesadilla de verdad. Te lo juro que era tan mala persona. De repente empezó a decir que yo era una floja. Yo no trabajaba, hermana, pero porque no me dejaba el cucaracho trabajar. Entonces me decía que yo no hacía nada, que yo tenía que tener la comida hecha, el quehacer hecho a mi esposo y a ella, porque pues que yo que tenía... porque para esto donde
donde vivíamos, o sea, vivíamos en un cuartito ahí en la casa de mi suegra, pero la casa no tenía puerta, perdón, el cuarto no tenía puerta, tenía una cortina. Entonces la señora entraba y salía cuando se le daba la gana. Si yo me estaba cambiando, hermana, la vieja entraba así, yo sin ropa, me veía y le valía. Luego me metía al baño a cambiar y también entraba como si nada. No, y luego espérate, se inventó que yo me andaba teniendo mis cosas con el esposo de mi cuñada, o sea, de la hermana del cucaracho. No, hermana, yo te lo juro que nunca imaginé que esta vieja iba a ser tan desgraciada como lo fue. Pues a partir de aquí comienza mi verdadero calvario, ¿no? Porque pues sí, con la suegra fue uno, pero hermana, ándale que el cucaracho se volvió súper agresivo conmigo. Hasta eso no me ponía una mano encima, pero a las cosas sí las aventaba, las quebraba. Pues eso ya es maltrato, ¿verdad? También. Y me trataba muy mal en el sentido de me denigraba como mujer, me minimizaba mucho, siempre me decía, tú sin mí no eres nada, ¿eh? Olvídate, si el día de mañana tú te quieres ir de mi lado, tú no la vas a armar, tú no sabes hacer nada, tú no eres nadie sin mí, porque yo soy todo para ti. O sea, hermana, de verdad me envenenó tanto la mente haciéndome pensar que yo sola no podía lograr nada en la vida si no era a su lado. No suficiente con eso, por ejemplo, si a las 3 de la mañana se le antojaba algo, yo tenía que conseguirlo, hacerlo o buscarlo, porque si no yo sufría las consecuencias. Me quitaba el internet. Yo no tenía un celular propio. Me alejó de mis amigos, me alejó de mi familia. Él tenía mi celular. O sea, de verdad, era una cosa, estaba viviendo en una jaula, ni siquiera de oro, porque dijeras, bueno, te tenía consentida, no, hermano, en una jaula horrible. Luego empecé a trabajar y lo que yo ganaba, él administraba mi dinero. O sea, él, por ejemplo, si yo ganaba 1,000 pesos, él me quitaba los 1,000 pesos y me decía, no, pues tú nomás con 100 la armas, ¿eh? Esto para acá, para mí. De verdad, hermano, o sea, te lo juro que era una cosa horrible, horrible. Paralelo a esto, mientras yo estaba pasando esta situación pues con el cucaracho, me marca mi tía y me dice que mi hermana pues estaba pasando unas situaciones complicadas, que estaba de rebelde, la estaba pasando mal mi hermana. Y me dicen, oye, ¿será posible? Me dice mi tía, que tu hermana se vaya contigo un tiempo pues para ver si se compone, ¿no? Entonces yo hablé con mi esposo y le dije al cucaracho, oye, pues ¿crees que sea posible que mi hermana se venga? Y dijo, pues sí, tráetela. Hermana, yo estaba feliz de la vida de que mi hermana se viniera a vivir conmigo porque dije, por fin no me voy a sentir sola, voy a tener una compañía, voy a estar con alguien, con mi hermana. Ay, no, hermana, sin saber lo que se me venía después con esta mujer, por no decir otra palabra. Y algo que te mencioné al principio, que yo soy muy fiel creyente de Dios, yo todos los días oraba y le decía a Dios, no me abandones, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me haces que pase esta situación? Sí renegaba un poco, hermana, porque yo veía que nada mejoraba en mi vida, al contrario, todo iba empeorando, todo iba de mal en peor, pero a pesar de todo esto, yo seguía confiando en Dios. Mi hermana pues ya vivía en Chile conmigo, pues te digo, yo sentí que iba a estar más acogida por alguien y que iba a estar más protegida por alguien, ¿sabes? Como era mi hermana. Pues hermana, empezaron las miradas raras entre mi esposo y mi hermana, empezaron a pasar cosas extrañas entre ellos dos que yo no podía ver porque, mira hermana, escúchame lo que te voy a decir, no me juzgues. Yo estaba tan enamorada, tan ciega y dependía tanto emocionalmente de él que yo me aislaba, o sea, no sé cómo explicarte. Al mismo tiempo yo veía que había algo raro, pero yo tampoco no lo quería ver. Yo no tenía amigos, yo no tenía familia. Para mí, mi única familia era mi esposo y mi hermana. La gente siempre decía que mi hermana y mi esposo parecían más esposos que mi esposo y yo, siempre estaban juntos. Como yo trabajaba, hubo en una ocasión una oportunidad para viajar todos a Paraguay de visita con mi familia y demás. Y yo semanas antes pues me había enfermado súper feo y además en el trabajo no me habían dado permiso para faltar esos días, pues ellos se fueron. Ellos se fueron de viaje, no les importó cómo yo estaba. Esa noche que se fueron, me acuerdo, hermana, te lo juro que lloré tanto, lloré muchísimo rogándole, pidiéndole a Dios que por favor me ayudara con esta situación, que no entendía lo que estaba pasando, que me iluminara, que a lo mejor yo estaba viendo mal respecto a mi hermana y mi esposo, pero es que toda la gente coincidía de que algo estaba pasando entre ellos dos.
Yo te digo que esa noche yo le decía a Dios, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas en esta situación? ¿Por qué me haces que pase esto si yo nunca he sido una mala hija, nunca he sido una mala persona? ¿Por qué si ya me abandonó mi mamá? ¿Por qué si me abandonó mi papá? ¿Por qué si se me murió mi abuelita? ¿Por qué si esto? ¿Por qué ahora me haces pasar esto? ¿No? O sea, yo le preguntaba a Dios por qué tenía que pasar estas situaciones o por qué tenía que vivirlas, ¿para qué? ¿No? Porque a veces no es por qué, sino para qué las estoy viviendo. Pues bueno, resulta que ya en una ocasión desafortunadamente vi que se besaron mi hermana y mi esposo y yo decidí ignorarlo porque yo dije, bueno, se van a dar cuenta que me están lastimando. No, hermana, yo estaba, híjole, ciega de amor por los dos. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya, voy a tomar la decisión y me voy a largar de aquí. Ya no quiero estar al lado de ellos. Y si quieren tener una relación ellos, adelante, pero me voy a ir de aquí. Me puse a buscar departamento para rentar, me puse a ver cómo le iba a hacer porque pues no ganaba tanto, hermana. Pero mira, Dios tenía otros planes para mí, porque yo de repente me empecé a sentir súper mal, empecé a, pues sí, a estar enferma. Me acuerdo que en el trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Ve al médico porque pues ya está muy raro que estés enferma todo el tiempo. Voy, le digo al doctor los síntomas y me da una prueba de embarazo. Hermana, estaba embarazada del cucaracho. Y a ver, era obvio. Una, no me cuidaba con el cucaracho. Y te voy a contar algo muy feo. A mí él me obligaba a tener eso con él. Si yo no quería, él me obligaba. Entonces, pues era obvio que iba a quedar embarazada sin cuidarme, ¿verdad? Eso de no cuidarme no es justificación. Pero pues no, nunca me cuidé con él, entonces pues obviamente en algún momento iba a quedar embarazada, iba a sufrir esas consecuencias. Pensé en muchas cosas, pensé en escaparme con mi bebé, pensé en irme, pero también dije, no, pero es que cómo va a crecer sin un papá como yo crecí, sin conocer a mi papá, ¿sabes? Como que... Y luego en mi cabeza retumbaba esta frase que siempre me decía, tú no eres nada sin mí, tú no vas a lograr nada sin mí. Hermana, te meten tanto eso en la cabeza, psicológicamente te dañan tanto que te la llegas a creer. Y si estás pasando por una situación así, créeme que no es cierto. Tú eres mejor de lo que te imaginas. Eres capaz de hacer más cosas de las que te imaginas. Que nadie te diga que no, que tú sin mí, no es cierto, hermana, eso es una mentira, porque desde antes tú ya eras una persona completa. No eras una mitad que fue a complementarse con otra mitad, porque no es cierto. Eso es algo romántico que se creó la sociedad de mi media naranja y yo soy la mitad, tú la mitad. No, somos seres humanos completos. Si tú te separas un día, eres completa y él también. Y eres capaz de hacer muchas cosas. Y a mí este hombre me metió en la cabeza que yo no podía. Entonces hablé con él, le dije que estaba embarazada y me dijo que iba a cambiar por mi hija, que iba a ya ser una buena persona y pues yo le creí. Aquí te voy a platicar algo tan horrible que empezó a pasar, porque no es cierto que cambió. Seguíamos viviendo los tres juntos, mi hermana, mi esposo y yo, pero mi hermana y mi esposo empezaron a tener una relación, así como lo escuchas, y yo no me fui, yo seguía ahí. Yo no podía dormir en la cama porque no tenía derecho, según él, me dormía en el sillón embarazada, me aventaba embarazada. Tenía que hacer lo que él me decía, lo que él me pedía a la hora que él me dijera. Mientras tanto yo veía cómo ellos tenían relaciones, cómo estaban juntos, cómo se besaban, cómo hacían de todo, porque vivíamos bajo el mismo techo. Hermana, yo sé que tú me vas a decir, ¿por qué no te ibas? Porque mira, yo me sentía en un hoyo negro sin fin. Yo sentía que iba cayendo y que no había fin en ese hoyo. Y toda la gente va a decir, pero es que qué tonta, ¿por qué no te salías? Yo jamás voy a juzgar a una mujer, incluso hasta un hombre, porque sé que también hay hombres que pasan esto de por qué no se van de una relación. Estás tan dañada psicológica y mentalmente y tan apegada a una persona que te hace creer, volvemos a lo mismo, que no eres nada sin él o sin ella. Entonces yo tenía esa mentalidad. Yo sentía que no iba a hacer nada, que no podía, que tenía que darle un papá a mi hija porque yo ya había sufrido eso y yo no quería que mi hija sufriera, bla, bla, bla. Entonces yo seguía ahí. Pero ¿qué crees? Que la vida seguía dándome por la espalda, hermana, porque al año que mi hija, o sea, cuando mi hija cumplió un año, mi hermana me dice que está embarazada de mi esposo. Yo en ese momento dije, ya basta, porque yo, tontamente, si lo quieres ver así, todavía tenía la esperanza de que fueran a cambiar las cosas y de que estuviera bien conmigo y dejara a mi hermana. Pero no fue así, él siguió así, entonces ya cuando me dijo esa noticia me destrozó, me partió el corazón y decidí irme de su vida. Fui con un juez, le pusieron una orden de alejamiento a mi esposo, pero pues él hacía de las suyas. Pero mira, hermana, yo creo que en esta vida nadie se va de este plano terrenal sin antes haber pagado facturas.
buenas o malas, porque a mi hermana le llegó el karma. Déjame te cuento qué fue lo que pasó. Todo esto te lo voy a platicar, mira, a mí sí me dolía la traición de mi esposo, pero me dolía más mi hermana, ¿no? Sin embargo, te digo, el karma le pegó duro a mi hermana, porque empecé a ver ahora cómo mi esposo, todo lo que a mí me hacía, se lo hacía a ella 10 veces peor, pero a ella sí la golpeaba. A ella sí, a mí no, a mí nunca me golpeó. Pero a ella ya le empezó a hacer todo lo malo que a mí me hacía multiplicado por 10. Yo incluso llegué a ver cómo y yo hasta la defendía, hermana. Yo me metí a defenderla. Hasta que llegó un momento donde dijimos ya basta. Fuimos a proceder legalmente en contra de él por violencia intrafamiliar, porque ya no soportábamos la vida que nos estaba dando este hombre. Y fue un proceso largo, estuve en psicólogos, tanto mi hija como yo, porque mi hija llegó a ver todas estas situaciones. Y fue un proceso doloroso y a pesar de todo, hermana, dejé a un lado el rencor y el odio hacia mi hermana para unir fuerzas y podernos ir en contra de este tipo. Yo seguía orando, seguía pidiéndole a Dios hasta que por fin sentí que me escuchó, hermana, porque se hizo justicia en el sentido de que por fin este tipo se alejó de nosotras. Mi hermana hasta la fecha se arrepiente mucho de lo que me hizo. Yo la perdoné, decidí perdonarla. Ella ya tiene una familia, ya tiene otros hijos, ya tiene una buena pareja y la verdad es que pues decidí olvidar todo lo que me hizo. Por mi parte, hermana, Dios me recompensó todo lo malo que viví con un hombre maravilloso con el cual hoy estoy. Formé mi familia con él, es un hombre que le importo, que me recordó el valor que tengo, no solamente como mamá o como pareja, sino como mujer, como persona. Vino a demostrarme que todavía hay gente buena en la vida, gente que sí es buena y que nos vamos a topar con gente mala que nos va a enseñar no sé qué, pero nos va a enseñar algo, pero hoy te puedo decir que por fin puedo ser feliz. Hermana, para finalizar esta historia, quiero leerte textualmente las palabras que nos deja la dueña de la historia porque no quiero que se me pase ni una sola y te las quiero leer tal cual como las puso. Una de las lecciones más grandes que me ha dejado la vida es que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para transformarnos. Hubo momentos en los que sentí que todo se derrumbaba, pero fue ahí donde entendí que Dios nunca me había soltado de la mano. Aprendí a confiar en sus tiempos, incluso cuando no entendía el propósito de lo que estaba viviendo. Así como el hierro necesita pasar por el fuego para ser forjado, muchas veces nosotros también debemos atravesar procesos difíciles para convertirnos en personas más fuertes, más sabias y con un corazón firme. También entendí que la oración no cambia solo las circunstancias, muchas veces es a nosotros a quienes nos transforma. Cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Y quizás una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras, fue aprender a perdonar. No porque quien me hirió lo mereciera, sino porque yo merecía vivir en paz. El rencor solo envenena el corazón de quien lo carga. Perdonar no borra lo que pasó, pero sí rompe las cadenas que nos mantienen atados al dolor. Hoy sé que sin importar cuántas tormentas lleguen, siempre vale la pena confiar en Dios. Él tiene un propósito, incluso en aquello que hoy no entendemos, y al mirar hacia atrás, muchas veces descubrimos que aquello que parecía rompernos en realidad nos está formando. Postdata, me cambié a la capital hace 1 año y medio y vivo con mi nuevo amor y mi hija más fuertes que nunca, y de la mano de Dios siempre. El papá se quedó en Chile. Y me divorcié el año pasado, en el 2025. Obtuve el cuidado de mi hija después de muchos juicios con él. Hoy te puedo decir que soy feliz. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.